Yang Jing dijo que la última vez que regresó a la capital fue hace 3 años, así que esta vez su familia sin duda le ofrecería un gran banquete de bienvenida. La verdad es que lo esperaba con ilusión. Al fin y al cabo, en toda mi vida jamás había asistido al banquete de una familia adinerada. Tenía muchísimas ganas de probarlo, ¿vale? Pero antes incluso de poder probar un solo plato, me topé con la mujer de mi novio. Increíble. Era una mujer de aspecto delicado, y desde el momento en que me vio de pie detrás de Yang Jing, todo su cuerpo tembló incontrolablemente, como si acabara de ver a su peor enemiga. Sus ojos color albaricoque se llenaron de lágrimas casi al instante. En aquel entonces, no sabía que era la esposa de Yang Jing. La observaba en secreto preguntándome si sería como esas primas trágicas de las que se lee en los libros, que viven en la residencia del general, secretamente enamoradas del protagonista pero incapaces de confesarlo. ¿Quién lo iba a imaginar? Justo después de que la anciana terminara de hablar, esa mujer se adelantó con gracia, hizo una reverencia y le dijo a Yang Jing: Wei Fu saluda a su esposo. Lo dijo con solemnidad y me quedé completamente atónita. ¿Esposo? ¿Acaso Yang Jing no era soltero? Además, llevaba 3 años destinado en la frontera, justo delante de mis narices. ¿Cuándo demonios tuvo tiempo para casarse? Lo miré esperando alguna explicación, pero parecía tan sorprendido como yo. La anciana me miró de reojo y luego se interpuso deliberadamente entre ellos. Sonriendo, les tomó de las manos. Mira esto. ¡Qué pareja perfecta! No lo dije. Un hombre estupendo y una mujer encantadora, hechos el uno para el otro. Luego, entre bromas e indirectas, añadió: fuerte salvó la vida, ¿sabes? Debes tratarla bien de ahora en adelante. De lo contrario, tu suegro podría meterte en la cárcel de la corte imperial. Yang Jing estaba a punto de retirar la mano, pero al oír eso se quedó paralizado. Miró a Wei Fu de arriba a abajo. ¿Ascendieron a Lord Wei? No parecía desconocer quién era. Wei Fu se sonrojó mientras decía: gracias a la gracia de su majestad, mi padre fue nombrado ministro de Justicia a principios de este mes. Un funcionario de 3er rango, un puesto bastante importante. La mirada que Yang Jing le dirigió cambió de inmediato. La mía también. Aunque aún no comprendía de dónde había salido de repente esta esposa, una cosa estaba clara. No podía compararme con ella. Yang Jing era un hombre que valoraba el mérito. Cuando me cortejó fue principalmente por mis habilidades médicas. Pero ahora que ya no estábamos en el campo de batalla y las guerras que se avecinaban eran políticas, era obvio. La hija del ministro de Justicia era mucho más valiosa que un médico militar como yo. Bajé la cabeza con la mente nublada y aturdida. Después de eso, no escuché ni una palabra de lo que dijeron Yang Jing y Wei Fu. Pero pronto, la noticia me llegó también. Wei Fu preguntó en voz baja: esposo, ¿aún no me has presentado a esta señorita? Levanté la vista y Yang Jing me estaba mirando. Su mirada era tan dulce como siempre. Ella es Li Guanyi. Ustedes dos deberían llevarse bien de ahora en adelante. No negó la dirección del esposo de Wei Fu ni la parte de llevarse bien. Eso lo decía todo. La habitación quedó en completo silencio. Los ojos de Wei Fu brillaban con celos, mientras que la anciana ni siquiera se molestó en disimular el disgusto en los suyos. ¿Y yo? Mis sentimientos eran un torbellino. En primer lugar, no quería venir a la capital. La frontera era mi verdadero hogar en esta vida. Allí tenía camaradas, mi pequeño círculo y la carrera que había construido con mis propias manos. Eran muy valiosos para mí. Por eso, cuando Yang Jing dijo que regresaba a la capital, dudé mucho antes de decidir terminar la relación. Pero él me lo suplicó. Dijo que no podía vivir sin mí, que quería que me fuera a casa con él. Dijo que quería que yo fuera su única familia en este mundo, que se casaría conmigo delante de todos. Al decir esas palabras, su rostro resplandecía a la luz del fuego, lleno de calidez y orgullo. Así que cedí. Lo seguí hasta la capital. ¿Y ahora? De repente tenía esposa. Y lo peor fue que se atrevió a llamarme concubina. ¡Qué descaro! Tragué mi ira y mi humillación, esquivé la mano extendida de Wei Fu y, en su lugar, le ofrecí un gonsuoli, la reverencia formal que los hombres usaban en la corte.
Li Guangyi a su servicio. Soy estratega militar y médico bajo el mando del general Yan. Saludos a la anciana señora y a la señora. En el reino de Yin, las mujeres con títulos oficiales, como eruditas, tutoras o estudiantes, podían realizar esta reverencia formal, mientras que las mujeres de las cámaras interiores debían hacer una genuflexión. Por lo tanto, mi gesto fue toda una declaración. Negué ser una concubina. El rostro de Yang Jing se ensombreció al instante. No necesitaba mirarlo para saber que sus ojos estaban llenos de reproche. Siempre era así. Para él, los escándalos familiares jamás debían airearse en público. Pasara lo que pasara, yo debía salvar las apariencias primero y hablar después. Wei Fu interpretó su papel mucho mejor. Solo hizo una pausa de un segundo antes de recobrar la compostura y continuó intentando sonsacar mi identidad. Bueno, las apariencias engañan. ¿Quién iba a pensar que alguien tan hermosa también podría ayudar a mi marido con sus planes militares? Seguro que ha dependido de tu atención durante todos estos años. Sus palabras eran dulces, pero el significado era claro. Insinuaba que yo lo había seducido, que no era más que una amante. Estaba furiosa a punto de estallar. Hasta que vi a Yang Jing sonreír levemente ante sus palabras, claramente complacida de que le hubiera dado una salida. Wane es muy inteligente, dijo. Si no hubiera sido por su ayuda en la frontera, no habría podido ganarme a las tropas tan rápido. El rostro de Wei Fu se congeló y la sonrisa forzada que esbozó después fue casi imperceptible. Aún así se recompuso y preguntó, «Esposo, ¿dónde crees que debería buscar alojamiento para la señorita Li?» Intervine antes de que Yang Jing pudiera responder, «Soy asesor militar, no formo parte de la familia. Ya es inapropiado que yo, una mujer, entre en la residencia interior para presentar mis respetos a la anciana señora. ¿Cómo podría vivir aquí? Si me quedara sin un título apropiado, ni siquiera me considerarían una concubina». Yang Jing frunció el ceño profundamente. ¿No quieres vivir en la residencia interior? Bajé la cabeza, manteniendo un tono respetuoso, como un verdadero consejero. Así es. Podía sentir mi disgusto. Su tono se suavizó. Entonces, ¿dónde quiere alojarse? Una palabra a la vez, dije. General, pienso alquilar un patio fuera de la finca. Tonterías. Espetó. Te quedarás en el pabellón Dongji. 3. El pabellón Dongji estaba justo al lado del estudio exterior. Mientras Yang Jing no durmiera en el patio principal, ese pabellón era el lugar más cercano a él. No es de extrañar que los ojos de Wei Fu se pusieran tan rojos que parecían a punto de sangrar cuando lo oyó hacer ese arreglo. Al principio pensé, bueno, da igual. Al menos no me habían nombrado concubina oficialmente y vivir en el patio exterior sonaba más libre que en el interior. Pero claro, volví a ser ingenua. Yang Jing me asignó 2 jóvenes sirvientes. Wei Fu añadió 2 criadas. Los jóvenes estaban allí para evitar que me escapara de la residencia, y las criadas para asegurarse de que no me acercara al estudio. ¿El resultado? Ni siquiera pude salir del pabellón Dongji. Debería haber aprendido algunas técnicas de combate de esos soldados grandotes y torpes de la frontera. Y así, estuve confinado allí durante 3 días enteros. Yang Jing no vino a verme ni una sola vez. Gracias a él, pasé esos 3 días comiendo sobras frías, peores que las que les daban a los sirvientes. Al 4.º día toda la mansión estaba engalanada con seda roja y el carácter 11-4, doble felicidad. Esa noche una de las doncellas de Wei Fu vino a invitarme a cenar. El general lamentaba que la señora tuviera que celebrar la boda sola, dijo dulcemente. Por eso, esta noche organiza otra para compensarla. Parpadeé. Entonces que lo compense. ¿Qué? ¿Necesita mi permiso para eso? La criada no esperaba que reaccionara así. Su rostro palideció. Luego dijo con cautela, la señora aprecia mucho a la señorita Li. Me envió personalmente para invitarla. Parecía genuinamente confundido. Aunque el general me llama señor con respeto, y sí, un profesor es como un padre, siempre lo he tratado como a un igual, no como a un hijo. Así que la señora no tenía por qué invitarme a presenciar su ceremonia. No dejaba de explicarlo con sonrisas. Y piénsalo,
Si el general me llama señor, ¿dónde se supone que debo sentarme durante la ceremonia? ¿Al lado de la señora mayor? Todavía soy joven. Eso se vería ridículo. Así que en realidad es mejor que no vaya. La criada se sonrojó, luego palideció de nuevo, tartamudeando como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Principalmente porque lo que dije no era técnicamente incorrecto. Yang Jing siempre trató con respeto a sus subordinados talentosos. De hecho, se dirigía a los estrategas que valoraba como señor. Así que si insistía en tomar el título al pie de la letra, reclamar el asiento de un estudiante de último año no sería del todo incorrecto. Simplemente sería absurdamente incómodo. Lo cual le impedía rebatir. Mientras seguía tartamudeando, abrí mi humilde bolsita, saqué una daga enjollada y se la arrojé a los brazos. Un regalo de bodas, dije alegremente. Lo siento, no viene en una caja elegante. Dígales al general y a la señora que se las arreglen. La criada dio un grito y casi lo deja caer antes de agarrarlo con fuerza. Mientras se marchaba aún aturdida, la despedí con la mano. Ay, por favor, dale las gracias al general por su amabilidad. No olvides enviarme un plato del banquete. 4. Qué lástima. Nunca llegué a comer en el banquete de bodas de Yang Jin. Ni siquiera hubo banquete. Ni siquiera hubo cena. Solo podía sentarme a mi mesa, con el estómago rugiendo, bebiendo té frío y disfrutando de la brisa nocturna, mientras los patios más allá del pabellón Dongji brillaban con farolillos y risas. Incluso podía oír a las criadas cuchicheando junto a la puerta. La señora está preciosa con ese vestido de novia rojo. Sí, claro. Hasta un fantasma vengativo se vería bien de rojo. El general también está guapísimo. Claro, un fantasma masculino a juego. Pero a alguien no le gusta el rojo, ni montar en la litera nupcial. ¿Quién? Pregunté asomando la cabeza por detrás de la puerta. Las criadas chismosas dieron un respingo. Una de ellas se giró y sin pensarlo dos veces exclamó: claro, es la del pabellón Dongji, la señorita Lee. Al verme se quedaron paralizadas y retrocedieron presas del pánico. Me quedé junto a la puerta, con expresión fría. ¿Ese? ¿Qué querías decir exactamente con eso? Bajaron la cabeza sin decir nada. Si no vas a hablar, quédate ahí parado. Mi tono debió de provocar a una de ellas, porque de repente levantó la cabeza y chilló. Bien, lo diré. ¿No fuiste tú la que se le ofreció para ser su concubina? Mírate qué clase de estatus tienes. ¿Te crees con derecho a ser la mujer de nuestro general? Ni siquiera sirves para ser una sirvienta. La miré con calma y suspiré. Dígale a su señora que no se preocupe. No tengo ninguna intención de convertirme en la concubina de su general. La criada me miró incrédula. Eso es imposible. El general es excepcional. Enarqué una ceja. ¿Y qué? ¿Tu meta en la vida es meterte en su cama? Ella parpadeó confundida. Claro que no. No estoy tan desesperada. Exacto. Una criada como ella podría casarse fácilmente con un mayordomo de la residencia, convertirse en una esposa digna, e incluso tener un hijo lo suficientemente inteligente como para estudiar. Y si ese niño sobresalía, podrían ascender socialmente y alcanzar una vida mejor. ¿Por qué iba a renunciar a todo eso solo para convertirse en concubina, condenándose a sí misma y a sus hijos a una vida de desprecio? La miré con un disgusto apenas disimulado. Si tú no querrías eso para ti, ¿por qué lo querría yo? Si volviera a la frontera, la fila de hombres que querrían casarse conmigo se extendería desde las puertas interiores hasta las murallas exteriores. ¿Y si alguno de ellos muriera? No, espera. Si muriera heroicamente por la patria, recibiría una generosa pensión y viviría como una viuda feliz y adinerada. Así que dime, ¿por qué iba a elegir a tu general? La criada se quedó estupefacta durante un largo rato. ¿Porque es guapo? La miré completamente exasperada. Fantástico. Ahora me daba aún más asco. Al día siguiente de que Yang Jin celebrara una boda fastuosa para compensar a su amada esposa, por fin vino a verme. Entró furioso y me arrojó una daga con incrustaciones de gemas a los pies. Li Guani,
¿Qué significa esto? Menos mal que fui lista. Si no hubiera sido por esa daga, probablemente ni siquiera habría venido. En ese momento estaba comiendo sopa de fideos con pollo, que me había traído la criada que ayer había elogiado lo guapo que estaba Yang Jin. Tomé un sorbo con gusto y dije con ligereza, solo venía a felicitarlo por su matrimonio. Con un gesto de la mano, mi tazón salió volando. Se hizo añicos convirtiéndose en grandes fragmentos y astillas diminutas. El caldo caliente me salpicó el dorso de la mano, dejándola roja como un tomate. Li Guanyi, respóndeme como es debido. Él rugió. Me quedé mirando el tazón roto y los fideos durante un largo rato, luego me levanté de golpe. Con la mano escaldada, le di una fuerte bofetada. Su mejilla se puso tan roja como mi mano. Yang Jin parecía completamente atónita. Esa bofetada fue por el plato de fideos, dije con voz firme. Desde el primer día que llegué a la mansión de tu general hasta ahora, ese tazón ha sido la única comida caliente que he probado. Yang Jin, esta es tu mansión y tú eres el general, no me digas que no lo sabías. Sus labios se tensaron. Esa era la mirada que ponía cuando no quería admitir algo. Alcé la barbilla sin ceder ni un ápice. Claro que lo sabías. No solo lo sabías, sino que permitiste que tus sirvientes chismorrearan delante de mí. Dejaste que Wei Fu me provocara. Me evitaste deliberadamente. Todo para hacerme sentir aislada, indefensa, como si no tuviera a nadie en quien apoyarme más que en ti. Solté una risa corta y amarga. ¿Acaso olvidaste quién soy? He arrebatado personas directamente de las manos del mismísimo rey del infierno. ¿Crees que me asustarían tus mezquinas tretas? Yang Jin respiró hondo y exhaló lentamente. Su rostro aún estaba sombrío, pero gran parte de la furia se había disipado. Pidió una palangana de agua fresca y dijo, eres el mejor sanador de todo el reino Yin. Deberías cuidarte mejor las manos, repliqué con frialdad. Si no hubieras derramado mis fideos, no me habría quemado. Aún así, no debiste pegarme con la mano. La tengo toda hinchada. La próxima vez, usa un palo. O la daga. Apuñalar también sirve. Intentó bromear, ordenando a los sirvientes que trajeran los platos. Simplemente me sentía cansada. Él solía ser igual. Noble de nacimiento pero siempre dispuesto a rebajarse para engatusarme. En aquel entonces caí en la trampa. Ese trato especial me hizo creer que era alguien única para él. Pero ahora solo me repugna. Si yo fuera tan especial, ¿por qué estaba Wei Fu? Yang Jin tomó mi mano y la sumergió en el agua fresca. Tras un largo silencio finalmente dijo en voz baja, Guane, no te enfades más, ¿de acuerdo? No seré tu concubina. Mi tono era tranquilo y firme. Te lo dije el día que me pediste que volviera contigo a la capital. ¿No puedes hacerlo por mí? ¿Por nosotros? Su agarre en mi mano se intensificó. La pregunta venía del corazón. Lo miré fijamente a los ojos. Yang Jin, no seré una concubina. Guardó silencio un largo rato, luego cambió de tema. No sabía que mi madre insistiría tanto. Hace 3 años, cuando se supo que estaba gravemente herida, suplicó a la familia Wei que permitieran que su hija se casara conmigo para traer buena fortuna. En aquel entonces el padre de Wei Fu era solo un magistrado de condado, ambicioso y con ganas de ascender, así que ofreció a su hija ilegítima para el matrimonio. Cuando por fin desperté y me enteré de la noticia, la ceremonia ya había terminado. Pero para entonces ya te tenía a ti. ¿Cómo iba a dejar entrar a alguien más? Le escribí a Wei Fu diciéndole que quería el divorcio. Le prometí que le buscaría un buen partido en el ejército y le daría una generosa dote. Pero mi madre vio la carta primero. Dijo que Wei Fu me había salvado la vida y que no podía traicionar semejante deuda. Además, tenía en alta estima el futuro del señor Wei. Así que interceptó mi carta y me respondió personalmente, diciéndome que ella se encargaría de todo, que yo debía concentrarme en dirigir las tropas. La verdad es que no sabía que Wei Fu seguía en casa. Me miró fijamente. Guane, jamás te he traicionado. Yang Jin tomó mi mano con delicadeza entre las suyas y la secó él mismo, sin apartar la vista de mí. Lo miré fijamente y le dije en voz baja,
casi con ternura, ¿en serio? Pero oí que ayer su esposa pidió agua 3 veces en el patio principal. General Jan, lleva demasiado tiempo sin comer. ¿Se moría de hambre? Mi voz fue solo un suspiro que dispersó los últimos vestigios de afecto que una vez sentí por él. Yang Jing se quedó paralizado. Wane tenía que consumar el matrimonio, intentó explicar. Claro que tenía que hacerlo. Qué lamentable, obligado por su madre, por la sociedad, por el deber, por sus suegros. Qué lamentable ser obligado 3 veces. Retiré la mano, abrí mi botiquín y comencé a aplicar con calma la pomada en la quemadura. Aquí tienes tu daga, dije con ligereza. Una vez me dijiste que podía usarla para pedir un deseo. Yang Jing se puso tenso al instante. Cualquier cosa menos divorciarme de mi esposa. Todo lo demás lo aceptaré. Mi mano se detuvo. Levanté la vista sorprendida. Le estás dando demasiadas vueltas, dije. Lo único que quiero es irme de tu mansión. Maldito hombre. Me quitó la daga, pero aún así no me deja irme. Debió de ser porque no lloré ni le rogué que no me abandonara. Le hirió el orgullo. ¡Qué canalla! No, olvídalo. Compararlo con un perro es un insulto para los perros. Al menos los perros son leales. Sin embargo, en medio de todo este lío, hubo un pequeño consuelo. Por fin pude volver a comer comida caliente. E incluso hice una amiga, la empleada doméstica que me trajo los fideos. Bueno, digo amiga, pero la verdad es que probablemente era un amor no correspondido. Su corazón claramente solo pertenecía a su amo. Pero bueno, al menos tenía con quien hablar, ¿no? Así que terminé quedándome en la mansión del general durante medio mes más, el tiempo suficiente para sentir que me iba a crecer musgo encima. Entonces, un día, la criada entró de repente, pálida como un papel. Algo ha pasado. Ten cuidado. Si no puedes hacerlo, no te fuerces. Solo asegúrate de sobrevivir. Seguía confundido cuando apareció Yang Jing. Parecía frío y serio. Toma tu botiquín y ven conmigo. Alguien debe haber resultado herido. Miré a la criada, que se retorcía los dedos enrojecidos y la sujetaba. Se me heló la sangre. Quienquiera que estuviera herida debía de ser alguien de alto estatus, quizá incluso con heridas de gravedad. Tomé mi botiquín, saqué unas cuantas botellas de medicina de mi pequeño bulto y lo seguí a toda prisa. Me condujo a la mansión de la princesa. Al entrar en un pasillo lateral, un hombre refinado de mediana edad nos saludó. Frunció el ceño preocupado, pero cada uno de sus movimientos denotaba la firmeza de alguien acostumbrado a la autoridad. General Yen, ¿es este el doctor Li del ejército de Buyan? Preguntó. Por un instante la sorpresa cruzó su rostro, luego sonrió cortésmente. Tan jóvenes, de verdad, las mujeres pueden rivalizar con los hombres en todos los ámbitos. Hice una breve reverencia. Mi señor, ¿dónde está el paciente? No pareció ofenderse por mi brusquedad. Me condujo cortésmente al interior, y en cuanto entré en la habitación, el olor metálico a sangre me golpeó la nariz. No fue difícil encontrar la fuente. Un joven de apenas 18 o 19 años yacía en la cama empapado en sudor, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba plagado de cortes y aún tenía una flecha clavada en el abdomen. Junto a él se encontraban un anciano médico de barba gris y una mujer de una belleza deslumbrante cuya presencia llenaba la habitación. Le saludé formalmente a ambos. Soy Li Banji, sanadora de campo del ejército de Buyan. ¿Puedo preguntar por el estado del paciente? Mientras el anciano médico resumía rápidamente la situación, me recogí el cabello, me lavé las manos, abrí mi botiquín y preparé mis agujas y tinturas de hierbas. Coincidió con su diagnóstico, dije mientras examinaba la herida. Este emplumado es de grado militar. La punta de flecha debe tener múltiples púas. Extraerla bruscamente podría desgarrar órganos internos. Puedo extraer la flecha y suturar la herida sin problema. Pero como suelo atender a soldados en el campo de batalla, no tengo mucha experiencia con la anestesia. ¿Tiene alguna fórmula adecuada? La habitación quedó en completo silencio. Aparte del murmullo de nuestra conversación y el ritmo constante de nuestro trabajo, solo se oían los suaves pasos de los sirvientes que traían agua caliente.
Sinceramente era el mejor ambiente quirúrgico que había tenido en años, aunque habría sido aún mejor si aquella mujer no me hubiera estado mirando fijamente todo el tiempo. Aún así, con la ayuda constante del anciano médico, la cirugía transcurrió sin problemas. Para cuando terminé ya había anochecido. ¿Cómo está?, preguntó la mujer. Su voz era clara y autoritaria, pero bajo ella percibí un leve temblor, del tipo que proviene de una enfermedad prolongada. Reflexioné detenidamente antes de responder. En general, salió bien. El resto depende de la fuerza del joven maestro. Asintió mirándome de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y orgullo. ¿Y quién es usted para el general Yen? Soy su ayudante y médico militar, dije con calma. Ah. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice, y su tono se volvió burlón. Solo eso. Debo decir que es raro ver a un médico de campaña seguir a un general hasta la capital. Por la forma en que se presentaba, esta princesa confirmó mi sospecha. Ella sí que era de la realeza. Le dediqué una sonrisa educada e incómoda. Así que mi relación con Yen Jin no era precisamente un secreto entre nobles, ¿eh? Me preguntaba cómo se había tergiversado la historia. Ojalá que no se trate de algo como que el general regresó con una mujer embarazada. Me estremecí al pensarlo. La princesa continuó. Bueno, eso es bueno. Si solo eres médico, puedo pedirle fácilmente al general Yen que te deje aquí. Te quedarás esta noche y te irás cuando Yawer despierte. Hizo una pausa y luego añadió con énfasis, cuando despierte podrá irse. La vi alejarse con paso firme, su túnica real arrastrando por el suelo. Luego volví a mirar al joven pálido que yacía en la cama. Oh, no. Mis instintos de sanadora se activaron. En realidad, me sorprendí deseando que no despertara demasiado pronto. Bueno, vale, solo lo pensé medio segundo. Sabía perfectamente que si el chico no despertaba, probablemente yo también acabaría muerta. Sí, mi nombre al parecer había llegado hasta la capital, pero al fin y al cabo, seguía siendo solo un médico, el penúltimo en la antigua jerarquía de eruditos, agricultores, artesanos y comerciantes. Curioso, ¿verdad? El trabajo del que me enorgullecía, el sueño de mi vida, no pudo salvarme de ser prescindible. Con las manos metidas en las mangas, me quedé junto a la ventana de la habitación de invitados, mirando la luna. Doctoralmente. Doctoralmente. El joven amo está despierto. La voz de un sirviente llegó a mis oídos incluso antes de que llegara el niño. Tomé mi botiquín. Ya voy. Ya voy. Al entrar de nuevo en el vestíbulo lateral, el ambiente era ligero y alegre. La princesa y su esposo, el príncipe consorte, estaban de pie junto a la cama, mientras que el joven ya se había incorporado. ¿Quién te dijo que te levantaras? Vuelve a tumbarte. El niño parpadeó mirándome, luego miró a la princesa y a su marido antes de recostarse obedientemente. Le tomé el pulso, revisé su lengua y le palpé la frente. La fiebre casi ha desaparecido. Ahora solo necesitas descansar. Entonces comencé a quitarle las vendas. Disculpen. La herida está cicatrizando bien. El joven amo está bastante fuerte. Lo dije como un halago, pero la expresión del chico se volvió extraña. Se giró hacia la princesa. ¿Acaso acaba de elogiar mi cuerpo? La princesa frunció el ceño y la reprendió con suavidad. Min Yao, no seas grosero. Si no fuera por Dr. Lee, ya estarías cruzando el puente sin retorno. El chico soltó una risita. Entonces no bebería la sopa del olvido. Reencarnaría en tu hijo. Tía, solo para poder protegerte. La princesa se rió. Niña. Si Dukchi oyera eso, te rompería las piernas. Imposible, dijo el chico con una sonrisa. Mi padre probablemente me envolvería para regalo y me enviaría él mismo. Retrocedí en silencio, dejando que su conversación me envolviera, aunque mis pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Retrocedamos 3 días. Cuando llegué a la finca de la princesa, Yang Jing me advirtió severamente que tuviera cuidado con lo que decía y que jamás la ofendiera. Sabía por qué. La princesa de los estados guerreros era una leyenda viviente.
Había liderado tropas en batalla a los 15 años, defendido la capital y expandido las fronteras del imperio. Gracias a ella, las mujeres de este país podían ocupar cargos oficiales. Lo cual significaba que ofenderla era lo mismo que ofender al emperador y a todas las familias influyentes que tuvieran una mujer en un cargo público. Y esas mujeres, por supuesto, tenían sus propias familias. Pero cuando le pregunté a Yang Jing sobre la identidad del joven, solo frunció el ceño, con un tono cortante de disgusto. Usted es médico. Limítese a tratarlo. No haga preguntas. Y hagas lo que hagas, no te acerques demasiado. Perdí la paciencia. Sabes que soy médico, ¿verdad? Si no puedo curarlo bien, ¿sabes lo que eso significa para mí? Su tono se suavizó de inmediato y su voz se volvió amable. Pero siempre sales adelante, ¿verdad? Nunca antes habías fallado. Creo en ti. Cerraría los ojos profundamente decepcionada. Incluso aquella criada con la que había entablado amistad se preocupaba más por mí que él. Al menos ella me había dicho que tuviera cuidado. Él, en cambio, solo decía tonterías sobre la confianza. La confianza no salva vidas. Nos habíamos despedido en malos términos aquel día. En cuanto se marchó, empecé a planear cómo abandonar la mansión del general para siempre, aunque por más que lo pensaba, no encontraba una salida segura. Pero entonces alcé la vista hacia la princesa y el joven noble que yacían en la cama. Ahora parecía que la oportunidad acababa de llamar a mi puerta. 8. El joven captó enseguida mi mirada. ¿Qué miras?, preguntó. Al darse cuenta de que no estaba tan mal, el muchacho se incorporó con esfuerzo. Respondí con sinceridad. Alteza, estaba observando sus expresiones y las de su Alteza. Parpadeó. ¿Y qué viste? Espera, ¿me conoces? Su curiosidad se despertó. Debes ser un médico del pueblo, ¿verdad? Lo supe desde ese instante. No podía permitirme decir ni una sola palabra equivocada. No te conozco personalmente, dije con cautela, pero lo deduje por lo que dijiste con la princesa. No era difícil de entender. Para poder llamar tía a la princesa del reino de Juana, y sin ser príncipe, solo había una persona en toda la capital que cumpliera con esa descripción, el hijo menor del tío imperial, el señor Yu Zhao. Pero este joven maestro no era como los demás hijos de nobles. Nacido cuando su padre ya era anciano, tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas mayores, cada uno más brillante que el anterior. Si el emperador no temiera las quejas de los ministros sobre la creciente influencia de la familia Yu, probablemente ya habría colmado de títulos a sus 5 sobrinos. Por desgracia, parecía que todos los buenos genes se habían agotado antes de llegar a Yu Mingyao. Era un desastre para la música, la caligrafía, el tiro con arco y la estrategia. Pero cuando se trataba de comer, beber y armar lío, era un prodigio sin igual. Su mayor contribución a la familia cada año era lograr que a todos sus hermanos les descontaran la paga por sus travesuras. Y aún así, desde el emperador hasta la princesa, pasando por sus hermanos y hermanas, todos lo malcriaban. Ni siquiera los censores imperiales lo soportaban más. En la corte día tras día acosaban al emperador y a Yu Zhao, suplicándoles que no lo consintieran, advirtiéndoles que de persistir en su actitud, los ministros no tendrían más remedio que acusarlos de matarlo con excesiva benevolencia. Por ello en la capital circulaba un dicho: puedes ofender a un príncipe, pero jamás al pequeño señor. Porque toda su familia era poderosa y completamente irracional. Ese mismo mocoso con cara de problemático soltó una risita al oír mis palabras. No eres tan tonto, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos observabas? Intentaba ver qué humor tenían, dije, para pedirles una recompensa si les apetecía. La sonrisa de Yu Mingyao se desvaneció, y la irritación se reflejó en su rostro. Bien, habla. ¿Qué deseas? Bueno, dije, ya que adiviné tu identidad y noté que tus heridas no son del todo normales, quizás podrías retenerme aquí. La herida de flecha apenas engañaría a nadie, pero esas cicatrices de cuchillo, viejas y nuevas, se superponían de una forma que ningún joven noble mimado debería tener. En realidad soy bastante hábil, añadí con seriedad. No solo para curar heridas, sino también para recuperar fuerzas. Los días de lluvia deben ser duros para ti, ¿verdad? El rostro de Yu Mingyao se ensombreció,
aunque la princesa permaneció impasible e indescifrable. Eres médico, dijo con frialdad. Tu deber es curar. ¿Qué? ¿Acaso intentas usar tu deber para amenazarme? Incluso medio reclinado, su voz denotaba una amenaza silenciosa, como si pudiera aplastarte con la misma facilidad que a una hormiga si quisiera. Se me hizo un nudo en la garganta y el corazón me latía con fuerza. Pero extrañamente no sentí miedo. Me estaba poniendo a prueba. No te estoy amenazando, dije rápidamente. Te hago una sugerencia. Si fuera un médico cualquiera, me pagarías para que guardara silencio y me mandarías lejos. Pero no soy un médico cualquiera. Soy médico militar a las órdenes del general Yan. No se librarán de mí tan fácilmente. Además, soy bastante bueno en lo que hago. He salvado muchas vidas. Sería un desperdicio de talento matarme, ¿no? Así que en realidad conservarme es la opción más inteligente. Tanto Yu Mingyao como la princesa guardaron silencio. Tras unos segundos, la princesa soltó una carcajada. Cuando volví a mirar a Yu Mingyao, él también sonreía. Era asombroso. Cuando no sonreía, parecía tan aterrador como un dios fantasmal, pero cuando lo hacía, parecía un niño inocente ajeno al mundo. Su risa me permitió respirar de nuevo. Tenía razón, habían planeado retenerme desde el principio. Lo que realmente importaba era cómo pensaban retenerme. Si no hubiera alzado la voz primero, podrían haberme arrojado a algún patio remoto, llamándome solo cuando me necesitaran, y el resto del tiempo dejándome pudrir en la oscuridad. Pero al reconocer mi valía la demostré, y eso significaba que podría obtener cierta libertad, e incluso un futuro. Tras un instante la princesa preguntó, sé sincera, ¿esperas que te ayudemos a escapar de Yanjin? Dudé un momento, pero asentí con sinceridad. La princesa no pareció enfadada. ¡Qué lista! Has mantenido la cabeza fría, sin dejarte cegar por el sentimentalismo. Me gusta eso. Pero dime, ¿por qué pediste quedarte con Mingyao en vez de conmigo? Respondí con sinceridad que lo había pensado. Pero ya tienes muchos sirvientes. No hay sitio para mí, por mucho que lo intente. El joven señor, en cambio, no tiene ayudantes ni asistentes oficiales, y ahí me quedé callada. Demasiado tímido para terminar. Yu Mingyao me miró de reojo y dijo con voz arrastrada, y como soy famoso por ser un mocoso mimado y rebelde, aunque secuestrara a una chica, a nadie le importaría, ¿verdad? J.E. Sonreí tímidamente. Exactamente. 9. Después de insistir en asistir a la negociación entre Yu Mingyao y Yang Jing, por fin entendí lo que se siente estar atrapado entre tu jefe actual y tu ex. Fue surrealista. De verdad. Yang Jing estaba allí sentado, tenso y con la piel de gallina. Yu Mingyao, relajado frente a él, bebía té con una calma exasperante como un gato satisfecho. ¿Y yo? Me encontraba entre ellos con una sonrisa tan serena que bien podría haber pasado por una maestra de preescolar a punto de alcanzar la iluminación. Yang Jing habló primero con la mandíbula tensa y una vena palpitante en la frente. Señor, ¿no cree que lo que está haciendo es inmoral? Yu Mingyao pareció genuinamente sorprendido. ¿Desde cuándo he hecho algo moral? Yang Jing apretó los puños. Se veía que se contenía para no borrarle esa sonrisa irritante de la cara a Yu Mingyao. La señorita Li no solo es mi médica, dijo entre dientes, sino también mi mujer, interrumpí con frialdad. General Yan, por favor, no arruiné mi reputación, dijo Yu Mingyao con total indiferencia. ¡Qué casualidad! A mí también me gusta. Desde que me cosió el estómago, decidí pagarle con mi vida. Yang Jing lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Te das cuenta de lo que dices? Wane es doctora. Ha salvado a cientos, miles de personas. ¿Qué debería ofrecerle cada paciente al que rescata para agradecerle con su vida? Sonreí dulcemente. Qué curioso que lo mencione, general. ¿Acaso no se casó con la señora Wei porque le salvó la vida? Yu Mingyao arqueó las cejas. ¿Su esposa también es médica? Yang Jing apretó los labios en una fina línea. No te burles de mi esposa. Es una mujer débil. Yu Mingyao miró mi sonrisa cada vez más forzada, tomó otro sorbo lento de té y dijo, ah, claro.
Ahora lo recuerdo. Te salvó con una bendición matrimonial, ¿verdad? TSK. Ese pobre médico debió de trabajar muchísimo tratando tus heridas, solo para que toda tu familia atribuyera tu recuperación a un matrimonio afortunado. ¿Le pagaste siquiera lo que correspondía? Yang Jin guardó silencio. Solté una risita aguda. Ja. Yu Mingyao se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos en una mueca de falsa comprensión. Un momento, ¿usted era ese pobre doctor? No me diga que ni siquiera le cobró. Me miró con una mezcla de lástima y diversión, como si fuera el tonto del pueblo. Estaba avergonzado y furioso. ¿Acaso no se suponía que estaba de mi lado? Yang Jin dejó de discutir. Su rostro enrojeció mientras me lanzaba una última mirada y huía avergonzado. El silencio se apoderó de la habitación. La brisa entró por las ventanas abiertas y por primera vez en mucho tiempo percibí el aroma de la libertad. Yu Mingyao se recostó cómodamente, bebió otro sorbo de té y rompió mi breve paz con una sola frase. Dime, ¿qué te gustó exactamente de él? ¿Su rostro, su cuerpo o su rango? Murmuré entre dientes. ¿Quién no ha hecho alguna que otra tontería de joven? Su mano se quedó congelada en el aire, a medio camino de sus labios. Tras unos segundos de vacilación, me miró casi con timidez. Yo. 10. Después de pasar más de un mes trabajando para el joven señor Yu, me sorprendió gratamente descubrir que, a pesar de su lengua afilada y sus innumerables secretos, era rico, ocioso y ferozmente protector de los suyos. Lo que significaba que mientras no me entrometiera en sus secretos, era básicamente el mejor jefe del mundo. En mi tercer día oficial, compró un edificio en el distrito más próspero de la capital y abrió una clínica médica solo para mí. Me pagaba un sueldo mensual y me ofrecía una parte de las ganancias. Para colmo, incluso asignó a un mayordomo experimentado de la casa del duque para que administrara el lugar, así que no tuve que preocuparme por los asuntos administrativos. Mi único trabajo era ejercer la medicina y atender a los pacientes. Y por si fuera poco, también me dio 2 jóvenes aprendices gemelos, un chico y una chica, de unos 13 o 14 años. Eran inteligentes, educados y practicaban artes marciales desde la infancia. Sabían leer, preparar hierbas medicinales e incluso defenderse de los problemas. En resumen, eran ayudantes perfectos. El acuerdo fue tan generoso que me conmovió profundamente, tanto que empecé a sospechar que Yu Mingyao podría estar secretamente enamorado de mí. Así que un día, mientras le tomaba el pulso, le dije con sinceridad, de verdad, no tienes que pagarme con tu mano. Con que me pagues es suficiente. Me echó. Unos instantes después salió de su despacho, se puso en cuclillas frente a mí y dijo, bien, te lo diré. Así que deja de darle tantas vueltas. ¿Esa clínica tuya? Su principal objetivo es recopilar información. Tú solo eres la tapadera. Parpadeé dándome cuenta. Así que el mayordomo y esos aprendices brillantes no estaban ahí para mi beneficio. Formaban parte de su red secreta. Dudé. Ahora que me lo has contado, ¿vas a callarme? Porque puedo fingir que no oí nada. Puso los ojos en blanco, me agarró a mí y a mi vieja caja de medicinas, y nos echó a los 2 por la puerta principal. Pero después de eso, empezó a tratarme un poco más como a uno de los suyos. Siempre que tenía que tratar asuntos serios con la princesa, me llevaba con él con la excusa de traer a la doctora para que la atendiera. Claro que, ya que estaba allí, me aseguré de tomarle el pulso. No podía desaprovechar la oportunidad. Tal como sospechaba desde nuestro primer encuentro, la princesa se había excedido en su juventud trabajando y le habían quedado secuelas de salud. Aunque la mayoría de sus dolencias habían sido tratadas, su cuerpo había sufrido daños permanentes. El médico del palacio había pasado años cuidándola, y el emperador la había colmado de tónicos y hierbas exóticas. Ahora estaba mucho mejor, pero aún se enfriaba con facilidad. Precisamente por eso, a los 36 años, la princesa seguía sin hijos, una herida que tanto ella como su marido cargaban en silencio. Así que, para mostrar respeto y, admito, para no defraudar su influencia, decidí hacer bien mi trabajo, aunque solo fuera por las apariencias. 11. El tiempo transcurrió silenciosamente mientras me sumergía en el trabajo.
No fue hasta que Wei Fu entró en la clínica una fresca mañana de principios de otoño que me di cuenta de que habían pasado más de 2 meses desde la última vez que vi a Yang Jin. El gemelo menor, mi pequeño aprendiz, me preguntó si debíamos echarla, igual que él y su hermana habían hecho con Yang Jin antes. Abrí los ojos como platos. ¿Ha estado aquí? Su hermana se acercó deslizándose, le dio un puñetazo en la cabeza y sonrió dulcemente. Vino varias veces. Estabas ocupada, así que no le dejamos entrar. Enarqué una ceja. ¿Unas cuantas veces? La sonrisa de la chica no cambió, pero le dio otro puñetazo a su hermano. 8. 8 veces. Eso significaba que había estado apareciendo casi todas las semanas. No me extraña que su esposa hubiera venido a buscarme. Estaba furioso. Quise viajar al pasado y abofetear a mi yo del pasado por haberme enamorado de él. ¿Acaso no entendía que el mejor ex es el que desaparece por completo? ¿Y su esposa? ¿En qué estaría pensando, apareciendo una y otra vez para visitar a una mujer soltera en público? Podría quedarme soltera para siempre, pero me negaba a que la gente pensara que era por su culpa. Al verme enrojecer de ira, los gemelos se asustaron y cayeron de rodillas al unísono. Señorita, no debimos haber decidido por nuestra cuenta. Castíguenos, por favor. Entonces me miraron de reojo con los ojos brillantes de lágrimas. Al ver esos dos rostros idénticos y hermosos, mi enojo se desvaneció al instante. Extendí la mano y les acaricié la cabeza. No estoy enojado con ustedes. No eres de los que actúan por su cuenta. Esta fue una orden del joven Lord Yu, ¿verdad? Dale las gracias de mi parte. Y gracias a ambos. Solo intentabas protegerme. Lo sé. Igual que haría cualquier familia, intentando evitar que su hija enamorada vuelva a caer en el mismo pozo de lodo. Sus rostros se iluminaron con dulces y brillantes sonrisas que niños tan bonitos. No pude evitar devolverles la sonrisa. Por favor, invite a la general a pasar. ¿Quién sabe? Quizá venga para una consulta. Los gemelos rieron entre dientes y fueron a buscarla alegremente. Para mi sorpresa, Wei Fu estaba allí para una consulta, aunque su condición era bastante especial. Su pulso era débil. El brillo de alegría en sus ojos lo decía todo. Ella ya sabía que estaba embarazada. Por supuesto. La esposa de un general no iría a una clínica callejera por una dolencia menor. Estaba allí para presumir. Puse una sonrisa profesional. Enhorabuena, señora. Está embarazada. Un poco más de un mes, diría yo. El general estará muy satisfecho. Asentí. Por supuesto. Debes tener excelentes médicos en casa, así que no te recetaré nada. Tu salud es buena, así que lo mejor es no tomar medicamentos. Voy a anotar algunas cosas con las que deberías tener cuidado. Claramente no esperaba que estuviera tan tranquila. Mientras transcribía su informe en silencio, me espetó, de forma bastante grosera, ¿no estás enfadada? Oh, celosa. Fue directa. Mi pincel se detuvo a mitad de la pincelada. Tras un breve silencio, decidí terminar de escribir antes de responder. Le entregué el papel y dije con voz tranquila, ya me he enfadado. Desahogué toda mi ira durante los pocos días que pasé en tu casa. No me caes bien, lo admití. Pero no te tengo celos. Eres una dama noble. De no ser por las circunstancias, ¿habrías aceptado casarte por amor? Si la anciana no hubiera interceptado esa carta, habrías tenido la oportunidad de elegir tu propio destino. Todo lo que hiciste fue simplemente tu manera de proteger lo que te pertenece. ¿Por qué iba a sentir celos? Entonces, con un suspiro silencioso, le pregunté, ¿eres feliz? Wei Fu me miró fijamente con los ojos muy abiertos. Era como si nunca hubiera esperado que yo dijera esas palabras, o tal vez nunca se lo hubiera preguntado. Tras un largo silencio, finalmente habló con la voz temblorosa. En realidad, me envió el general. Me pidió que te dijera que está dispuesto a tomarte como segunda esposa. Su madre también está de acuerdo. Solté una risa suave y amarga. Qué generoso de su parte. Wei Fu guardó silencio.
Su mirada se desvió, sus pestañas temblando como alas de mariposa, frágiles, casi lastimeras. No pude evitar suavizar mi tono. Por favor, dígale al general Yen, a través del joven Lord Yu, que no tengo ninguna intención de convertirme en su segunda esposa. Ella pareció sorprendida. ¿Por qué no? El general dijo que serías una coesposa, no una concubina. No tendrías que inclinarte ante mí, y tus hijos serían herederos legítimos. ¿Acaso no es mejor que estar aquí sentada como una simple doctora? ¿Por qué te negarías? Sus palabras eran apresuradas, ansiosas, pero por su expresión supe que en realidad no esperaba que aceptara. Ella simplemente necesitaba comprender mi respuesta. Así que se la dije con sinceridad, porque el matrimonio es solo una de las muchas decisiones en mi vida. Sin importar lo que piensen los demás, solo me casaré con alguien que me respete y me valore, y a quien yo pueda respetar y valorar a cambio. Si puedo serle fiel, él debería serlo también conmigo. Si no puede o si no existe esa persona, prefiero no tener ni amor ni matrimonio. La vida es preciosa. Y el amor viene en muchas formas. No se limita al romance. Tengo sueños que perseguir y personas a las que cuidar. Estoy demasiado ocupada disfrutando de todas esas cosas como para perder el tiempo lamentándome por alguien que no comparte mi misma visión. 12. Cuando Wei Fu se marchó parecía aturdida. Me pidió disculpas e incluso me pagó una generosa tarifa por la consulta. Dijo que era una lástima que nos hubiéramos conocido en esas circunstancias. Después de eso, Yang Jing nunca volvió a aparecer por la clínica. Según el joven señor Yu, desde que Wei Fu quedó embarazada, había estrechado sus lazos con su familia. De alguna manera, logró ganarse el apoyo tanto de la familia Wei como de la madre de Yang Jing. Tanto es así que Yang Jing ya ni siquiera se atrevía a aparecer por la misma calle que mi clínica. No creía que alguien de aspecto tan dulce y delicado pudiera ser tan astuto. Las mujeres dan miedo, murmuró Yu Mingyao, mordisqueando un pastelito con una mano mientras extendía la otra para que le tomara el pulso. Observé su rostro de rasgos marcadamente andróginos, y de repente me di cuenta de que no parecía tener sirvientas a su alrededor. Solo mayordomos y sirvientes varones. No pude evitar preguntar con cautela, joven señor Yu, ¿acaso no le gustan las mujeres? ¿Qué? Asentí con complicidad y le di una palmadita en el hombro con solemne comprensión. No se preocupe. Tu familia te quiere muchísimo. Seguro que te aceptarán. Yu Mingyao me dio un fuerte golpe en la frente. Tienes demasiado tiempo libre. Venga, vamos a ver a mi tía. 13. Resultó que las decisiones impulsivas no siempre son buenas, pues nuestro carruaje no había avanzado mucho cuando de repente se detuvo bruscamente. Ambos perdimos el equilibrio y caímos uno contra el otro. Justo cuando Yu Mingyao me ayudaba a mantenerme en pie, una voz fuerte y airada resonó afuera. Ah, ¿así que ser rico y noble significa que puedes golpear a la gente sin pagar las consecuencias? Un momento, ¿acaso acabamos de golpear a alguien? El bullicio de la multitud comenzó a crecer a nuestro alrededor. Yu Mingyao golpeó 2 veces la pared del carruaje y un sirviente se acercó rápidamente. ¡Amo! De repente salió corriendo a la calle. Logramos detener el caballo a tiempo, pero aún así la atropellaron. Miré a Yu Mingyao parpadeando. Una estafa. Jamás había visto una estafa de accidentes de coche en la antigüedad. Levanté un poco la cortina y vi a una joven tendida dramáticamente en el suelo, gritando a pleno pulmón. Indemnización. Necesito una indemnización. Necesito un médico. Bueno, aquí viene un médico. Dije saltando del carruaje a toda prisa y agarrando mi botiquín al bajar. Corrí hacia ella, listo para examinarla, pero enseguida gritó aterrorizada. ¿Qué haces? Intentas matarme. El noble quiere silenciarme. Va a matarme. Me quedé paralizado, atónito. Cálmese. Soy médico. Si sigue pataleando así, la herida se le va a volver a abrir. Cruzó los brazos y me miró con furia. Mentiroso. Tú saliste de ese carruaje. ¿Cómo puedes ser médico? Simplemente no quieres pagarme. Estás intentando matarme. Entonces, antes de que pudiera reaccionar,
se arrancó la horquilla de la cabeza y me la lanzó directamente. Ni siquiera tuve tiempo de esquivarlo bien. Mi instinto me dijo que no bloqueara con las manos, lo que significaba que la horquilla se dirigía directa a mi cara. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para el pinchazo, incluso repasando mentalmente los pasos para limpiar y curar una herida en la cara. Pero en vez de dolor, la oí gritar. Abrí los ojos y vi a Yu Mingyao de pie junto a ella. En algún momento había bajado del carruaje en silencio y ahora la tenía del brazo. Bueno, tenía el brazo porque se lo acababa de dislocar. La mujer estaba arrodillada en el suelo, gimiendo, mientras los presentes la miraban boquiabiertos. Yu Mingyao se sacudió las manos, completamente tranquilo. ¿Quién en esta calle no conoce a la doctora Li? ¿Quién no sabe que es hábil y amable? ¿Cómo es que de repente se convirtió en asesina en tu historia? Le dirigió a la mujer una mirada fría y penetrante, luego se volvió hacia mí. Adelante, comprueba la gravedad de sus heridas. La mujer gimió e intentó zafarse, pero no pudo. Me agaché y la examiné rápidamente. Solo unos leves moretones, dije con naturalidad. Aparte del brazo dislocado, cortesía del joven Lord Yu, la multitud comenzó a murmurar. Ahora era obvio para todos. Había intentado fingir para ganar dinero. Alguien susurró. ¿En qué estaba pensando? De entre todas las personas a las que podía estafar, ¿lo eligió a él? Eso no es tener agallas. Eso es suicidarse. Todos esperaban que Yu Mingyao explotara. Incluso el censor de la corte imperial asomó la cabeza desde un lateral para observar. En cambio, Yu Mingyao se agachó frente a la mujer con expresión sombría. Da igual si querías dinero o arruinar mi reputación. Pero si intentas hacerme daño, su tono se volvió grave y amenazante, esa es otra historia. Tragué saliva, lista para intervenir si se pasaba de la raya. Pero en vez de eso simplemente le arrojó una bolsita de monedas y dijo con frialdad, llévenla a la clínica más cercana, que le curen el brazo y luego informen a las autoridades. Sí, señor. Se volvió hacia mí. Vámonos. Dicho esto sin volver la vista atrás, recogió mi botiquín y me acompañó amablemente de vuelta al vagón. La multitud se quedó mirando. Me quedé paralizado. Y antes de que pudiera siquiera asimilar lo que acababa de suceder, Yu Mingyao empezó a darme golpecitos en la frente una y otra vez. ¿No se supone que eres inteligente? ¿En qué estabas pensando al entrar así de repente? ¿Acaso usas el cerebro alguna vez? Si alguien intenta apuñalarte, ¿por qué no esquivas en vez de quedarte ahí parado? Dices que tus manos son importantes, claro, pero tu vida no. Eres mi subordinado, ¿entendido? Dilo, subordinado. Eso significa que antes de hacer algo peligroso, me preguntas primero. Lanzarte de cabeza así. ¿En serio, en qué estabas pensando? Oye, no llores. No te estoy regañando, ¿de acuerdo? Es solo que... Maldita sea. Estaba preocupada por ti, ¿sí? A mitad de su clase, de repente rompí a llorar. Un llanto desconsolado que desahogaba toda mi frustración reprimida. La verdad es que no lloraba porque le tuviera miedo a esa mujer. Lloraba porque por primera vez en este mundo, alguien me había protegido. Desde el día en que llegué aquí, ya fuera en el campo de batalla o en la capital, siempre había sido cautelosa, solitaria y terriblemente autosuficiente. Incluso estando con Yang Jing, nunca me atreví a relajarme del todo porque sabía que si surgía algún peligro, él lo pensaría primero, sopesaría los pros y los contras y luego decidiría si merecía la pena salvarme. En este mundo, la vida de las mujeres era tan frágil como una pluma. Por mucho que fingiera ser fuerte, por muy despreocupada que actuara o por mucho que trabajara, en el fondo, nunca me sentí realmente segura. Nunca antes había llorado, no porque no estuviera triste o asustada, sino porque esas emociones no me servían de nada. No me protegerían. No me ayudarían a sobrevivir. Pero ahora alguien me había defendido, alguien que me regañó por ser imprudente porque se preocupaba por mí. Todos esos sentimientos reprimidos se convirtieron en una enorme e incontrolable ola de lágrimas. Lloré como una niña, con mocos y todo. Yu Mingyao entró en pánico y rebuscó frenéticamente en el vagón. Tras un instante sacó una caja de comida, la abrió y encontró dentro un pastelito de judías rojas.
Dudó un momento y con torpeza, me lo ofreció. Perdón. Toma, ¿quieres? Me eché a reír entre lágrimas como una completa loca. 14. Al regresar a la residencia de la princesa, tenía los ojos hinchados como nueces y la manga de la túnica de Yu Mingyao estaba manchada con lágrimas y mocos. La princesa y su esposo intercambiaron una mirada y luego nos observaron con una curiosidad burlona que me hizo desear que me tragara la tierra. El rostro del joven señor Yu estaba sombrío. No supe si era por enfado o vergüenza, y se marchó a grandes zancadas hacia su patio habitual, murmurando que necesitaba cambiarse. Era evidente que no soportaba llevar la manga llena de mi desastre por más tiempo. Moribunda de vergüenza, ni siquiera esperé a ver qué tenía que decir la princesa antes de cogerle la muñeca para tomarle el pulso. Una vez que me dejé llevar por el ritmo familiar de su pulso, mi mente se calmó rápidamente, pero entonces percibí algo diferente. Fruncí el ceño, cambié la mirada a su otra muñeca, y justo en ese momento Yu Mingyao regresó vestido con ropa limpia. Al ver la tensión en el ambiente, se quedó en silencio junto a la princesa y su esposo, esperando. Escuché atentamente durante un largo rato. Cuando por fin solté su muñeca, el esposo de la princesa preguntó con ansiedad: ¿qué ocurre? Miré a la princesa, luego a él. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Entonces me volví hacia Yu Mingyao con los ojos llenos de inquietud, suplicando ayuda en silencio. Su expresión se tornó seria. Tras una breve pausa, dijo con calma: no te asustes. Sea lo que sea, dilo. Eso me tranquilizó. Respiré hondo y dije solemnemente: Alteza está embarazada. La expresión severa de la princesa se congeló, luego se transformó en sorpresa y rápidamente floreció en alegría. Se volvió hacia su esposo apretando su mano con fuerza, y su rostro se iluminó con esa sonrisa propia de las niñas. ¡Ay! ¿Escuché bien? Su voz temblaba, entrecortada por las lágrimas. La mano del príncipe consorte temblaba, pero en lugar de mostrarse feliz, parecía preocupado. ¿Será lo suficientemente fuerte para esto?, me preguntó nervioso. El rostro de la princesa se ensombreció mientras yo negaba lentamente con la cabeza. En teoría, la condición de Su Alteza no es apta para el embarazo. Aunque esté concebida, no puedo garantizar que el bebé llegue al nacimiento. Entonces lo terminaremos, dijo el príncipe consorte de inmediato. No. La princesa se puso de pie de un salto con la voz temblorosa de ira. He deseado a este hijo durante tanto tiempo. Ahora que por fin está aquí, ¿cómo te atreves a decirme que lo abandone? Me agarró la mano con fuerza, con una expresión feroz como nunca antes la había visto. Te ordeno que salves a mi hijo. Me dolió mucho, pero vi que no era enojo hacia mí, sino pura desesperación. Y sabiendo que estaba embarazada, no me atreví a apartarme bruscamente. Mientras apretaba la mandíbula para soportar el dolor, Yu Mingyao dio un paso al frente rápidamente. Tía, por favor, cálmate. Si te pones muy emotiva, le harás daño al bebé. La princesa se quedó paralizada, respiró hondo y finalmente se relajó. Yu Mingyao se movió discretamente para interponerse entre nosotras. Tía, por favor, no se preocupe todavía. Dejemos que venga el anciano médico imperial para que nos dé su opinión. Desde que comencé a ser su médico personal, el antiguo médico prácticamente se había retirado a la residencia. Aún así, acudía cuando se le llamaba y tras un examen muy minucioso, llegó a la misma conclusión que yo. La princesa parecía devastada. La gracia y el orgullo que solían brillar en sus ojos habían desaparecido. Preguntó con aspereza: ¿de verdad no hay otra salida? Sentí una profunda tristeza por ella. No todo está perdido, dije tras pensarlo un instante. Si Su Alteza está dispuesta a guardar reposo absoluto durante meses, seguir todas las indicaciones y someterse a los tratamientos de acupuntura y moxibustión, podemos intentarlo. Pero será sumamente difícil y no hay garantía de que funcione. Incluso si funciona, el parto seguirá siendo muy peligroso. ¿Estás segura de que quieres correr ese riesgo? El brillo en sus ojos se reavivó al instante. Quiero intentarlo, dijo sin dudar. Luego añadió con firmeza: haz todo lo que puedas. Aunque fracase, no te culparé. Pero si lo logras, te concederé un deseo.
Me mudé del pequeño patio que Yu Mingyao me había prestado a la residencia de la princesa. Para ayudarme a concentrarme en mi trabajo, la princesa dispuso que me alojara en las habitaciones de invitados más lujosas, asignando a su doncella principal y a varios sirvientes para que me atendieran. Una noche, mientras estaba sentada bajo la veranda, mirando fijamente la luna y las estrellas, Yu Mingyao se acercó con una jarra de vino en la mano. Me miró y preguntó: ¿Qué ocurre? ¿Ya te arrepientes? Sí, suspiré. Actué con demasiada impulsividad. Normalmente jamás animaría a un paciente a correr un riesgo tan peligroso. Es malo para ella y es malo para mí. Dejé escapar otro suspiro. Últimamente he sido descuidada, desde que empecé a depender de ti para que resolvieras mis problemas. Negué con la cabeza para reprenderme. Pero aún así, no podía soportar verla así. Dime, ¿por qué está tan desesperada por tener un hijo? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si su marido se enamora de otra? No se atrevería, espetó Yu Mingyao, dejando caer la jarra de vino sobre la mesa. Si lo hiciera, mi tío y yo lo haríamos pedazos. Con tío se refería al emperador. Tras un instante me miró con expresión de impotencia. No deberías hablar tan libremente de la gente en su propia casa. ¿No te da miedo ofender a alguien? Le saqué la lengua fingiendo indiferencia, aunque sus palabras eran mucho más ofensivas que las mías. Puso los ojos en blanco y se sentó a mi lado. Mi tía no quiere a este niño para su marido. Lo quiere para sí misma. Hace más de 10 años tuvo la oportunidad de ser madre. Pero la llamaron al frente y por el bien de la nación, prefirió dar al bebé en adopción. Desde entonces, no ha podido volver a concebir. Nadie sabe lo difícil que fue para ella tomar esa decisión. Pero esta vez, nada ni nadie la detendrá. Bajé la cabeza sintiéndome algo triste. Ser mujer es realmente difícil. Yu Mingyao me miró y de repente dijo: ¿recuerdas a aquella mujer que se arrojó a propósito delante de mi carruaje? Parpadeé. Sí. Después fue a la clínica para que le curaran el brazo, pero se negó a comprar la medicina, dijo que no podía pagarla. Antes de que la llevaran ante el juez, le suplicó a mis hombres que le dieran el dinero a su hermanito. El niño ha estado enfermo desde que nació, tosiendo constantemente. Así que esa estafadora lo hizo por su hermano. Y luego, pregunté con impaciencia. Yu Mingyao se recostó, apoyando la barbilla en la mano. Nada dramático. Le dije que la liberara y le di tu ficha para que pudieran recibir tratamiento en tu clínica. Mi ficha incluía consulta gratuita y medicamentos a precio de costo. No pude evitar sonreír, me sentí al instante más ligera y pensé que en ese momento, en realidad se veía bastante encantador. Continuó: siempre es más difícil para las mujeres sobrevivir en este mundo. Ya sea mi tía, usted, la señora Wei, o aquella mujer, todas ustedes poseen una fortaleza que los hombres rara vez comprenden. Luego alzó la vista al cielo. Nunca antes había tenido un sueño, pero al verlas a todas, creo que me gustaría contribuir a que este país sea un lugar donde las mujeres puedan vivir con dignidad y no tengan que luchar tanto para sobrevivir. Tras decir eso, me dio una palmadita en el hombro. Cuídate. Mientras se alejaba, un tenue aroma a vino flotaba en el aire. A la mañana siguiente ya se había marchado al campo de batalla. 16. Así que esa noche se estaba despidiendo de mí. La princesa mencionó después que Yu Mingyao había asumido una de sus funciones, aunque no especificó cuál era. Pero por su tono, era evidente que no se trataba de una tarea fácil ni cómoda. Al fin y al cabo, el emperador nunca había emitido un decreto oficial que lo enviara a la frontera. Ahora que lo pienso, todo tiene sentido. Yu Mingyao probablemente siempre había estado haciendo cosas de las que no se podía hablar abiertamente. Por eso sus hermanos, e incluso el emperador y la princesa, lo trataban con tanto cariño. Pero aquello no era cariño. Era la culpa. Decían que era arrogante e imprudente, una vergüenza para la familia Yu. Pero ¿cuántos de ellos llegaron a ver quién era realmente tras esa fachada? Era el hijo menor, el que debía ser protegido, y sin embargo cargaba con el peso más grande sobre sus hombros. Y ahora, por el bien de la princesa, para que descansara en paz, incluso había asumido su peligrosa misión.
Oh, no es solo por mí, dijo la princesa una tarde, recostada en la cama mientras le aplicaba moxibustión en el brazo. Ah, pregunté medio distraído, sosteniendo con cuidado la varita de moxa encendida. ¿Entonces para quién es? Parece que quiere impresionar a una jovencita, dijo con una sonrisa burlona. Quizá esté consiguiendo méritos militares para ella. Mi mano se quedó paralizada medio segundo antes de que me obligara a seguir moviéndola. Por alguna razón, sentí un nudo en la garganta y una extraña aversión en el corazón. El joven señor ya tiene edad suficiente para pensar en el matrimonio, me oí decir, fingiendo indiferencia. Sí, sonrió levemente la princesa. Ya es todo un hombre. Hablando de eso, ¿y tú? ¿Cuándo piensas casarte? ¿Yo? ¿Casarme? Una imagen me vino a la mente, una túnica roja de novio, el velo levantado y el rostro del novio debajo. Afilado y a la vez dulce con la audacia de la juventud y la belleza de una doncella. Negué con la cabeza enérgicamente, ahuyentando aquel pensamiento absurdo. No he pensado en ello, dije con firmeza. Ahora mismo, solo quiero que estés a salvo. Y más adelante quiero que más personas estén a salvo. ¿Qué pasaría si me casara y mi esposo esperara que me quedara en casa, criara a los hijos y renunciara a mi profesión de médica? Si ese fuera el caso, preferiría no casarme nunca. Si bien nuestra dinastía permitía que hubiera mujeres en cargos públicos y algunos negocios dirigidos por mujeres, eran raras excepciones. La mayoría de los hombres aún creía que las mujeres debían quedarse en casa. Yo tenía mis ideales y no quería renunciar a ellos por nadie. La princesa se quedó pensativa un rato. Ya veo, eso podría ser problemático. Parpadeé. ¿Problemático? ¿En qué sentido? Pero ella ya había cerrado los ojos, dando por terminada la conversación. 17. El tiempo transcurrió silenciosamente entre recuerdos y añoranza, y pronto la capital dio la bienvenida a un año nuevo animado pero solitario. Animado para todos los demás. Me sentía solo. Las calles estaban llenas de farolillos y risas. Banderas rojas ondeaban en cada puerta y el aire olía a carne asada y vino dulce. Incluso los niños con las mejillas enrojecidas por el viento, sonreían de oreja a oreja. La princesa me entregó un grueso sobre rojo y me regañó levemente, diciendo que me estaba convirtiendo en una anciana, o sentada a su lado o encerrada en mi clínica todo el día. Me dijo que buscara algunos amigos y disfrutara del festival. Pero llevaba menos de un año en la capital y solo pensaba en trabajar. ¿Dónde iba a encontrar amigos? Así que llevé a dar un paseo a las dos aprendices de la clínica. Al verlas ir de puesto en puesto, riendo y comprando baratijas, de repente sentí una extraña distancia, como si estuviera detrás de un cristal empañado, observando un mundo cálido y alegre al que no pertenecía. Todos los demás estaban contentos, y yo estaba sola. De repente recordé su sonrisa brillante y desinhibida, como un rayo de sol. Ni la peonía más perfecta del jardín de la princesa se le comparaba. Si estuviera aquí, seguiría sintiéndome tan sola. Dijo que cada año nuevo me daría personalmente un gran sobre rojo, murmuré, frunciendo el ceño. Y apenas es el primer año, y ya ha roto su promesa. Sentí una oleada irracional de irritación. Tal vez su misión era demasiado secreta, por eso Yu Mingyao no había dado ninguna noticia. La única persona que probablemente sabía si estaba a salvo era quien ocupaba el trono del dragón. La princesa también debería haberlo sabido, pero el emperador la había mantenido al margen, temiendo que cualquier mala noticia pudiera alterar su embarazo. Me repetía que si algo le hubiera pasado, la mansión del duque y el emperador no estarían tan tranquilos. Pero mi corazón se negaba a tranquilizarse. Llamé a los gemelos y les dije, voy al templo a encender incienso. En mis dos vidas, jamás había sido tan devoto. 18. Al regresar del templo me encontré casualmente con Yang Jing y Wei Fu. Wei Fu ya estaba visiblemente embarazada y su tez irradiaba salud. En cuanto a Yang Jing, su expresión reflejaba una profunda tristeza. No le había prestado mucha atención a los asuntos de la corte, pero últimamente la princesa, aburrida de tanto descansar, tenía la costumbre de chismorrear conmigo sobre ellos. Según ella, la carrera de Yang Jing no había ido muy bien. Su verdadera fortaleza radicaba en liderar tropas en el campo de batalla.
Pero desde que regresó a la capital, aunque había sido ascendido, su puesto carecía de poder real. En comparación con el padre de Wei Fu, un hombre influyente y de alto rango, Yang Jing estaba muy por detrás. Un hombre que antaño había tenido poder sobre otros ahora tenía que depender de la familia de su esposa. Para alguien tan orgulloso, aquello debió de ser insoportable. Le saludé cortésmente con la cabeza desde lejos y estaba a punto de irme, pero Yang Jing me llamó de repente. «Señorita Li, ¿puedo hablar con usted un momento?» Miré a Wei Fu sorprendida. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa amable, como si no le importara en absoluto. «Yo también quisiera hablar con el doctor Li», dijo amablemente. «En cuanto el general termine de hablar, hablaré contigo». Al ver a estos dos, solo pude suspirar para mis adentros y seguir a Yang Jing aparte. «¿Qué necesita, general?», pregunté. Yang Jing me miró con ojos oscuros e indescifrables. «Waner», dijo en voz baja. «¿Cómo hemos llegado a esto?» La frase era tan melodramática que casi me di la vuelta y me fui. Intentando mantener la mayor cortesía posible, respondí con serenidad: «Si no hay nada urgente, me retiro». Pero al retroceder, me agarró la mano. «Después de Año Nuevo vuelvo a la frontera», dijo con urgencia. «Waner, ¿vienes conmigo? Odias la capital, ¿verdad? Volvamos como antes. Podemos hablar de estrategia juntos, dirigir el campamento juntos». Ni siquiera temía que su esposa lo oyera. Me solté bruscamente. Demasiado enfadada como para preocuparme por las apariencias. ¿Puedes, por una vez, escucharme?, espeté con frialdad. «Ya te lo dije, no seré la concubina de nadie». «¿Eres tonto?» «No es así», tartamudeó. «No serías una concubina. Seguiríamos como antes. Yo sería la general, tú el médico del ejército». Pero al ver que mi expresión se volvía cada vez más gélida, su voz se apagó. «¿Acaso no me prometiste una vez ser tu esposa igualitaria?», pregunté con brusquedad. «¿Qué pasó? ¿Perdiste el poder de decidir y ahora hasta los sueños que ofreces se reducen?». Mis palabras lo hirieron profundamente, su rostro palideció y se enfureció. «Eres tan orgullosa e insolente», espetó. «No dejas de compararte con los hombres. ¿Quién más, sino yo, te aguantaría?». Mi paciencia se agotó por completo. Abrí la boca para replicar y entonces una voz, clara y perezosa, interrumpió desde atrás. «Tos, tos. Ahora entiendo por qué te han degradado a ese rincón perdido, General Yen. Resulta que tienes la boca llena de porquería y la cabeza llena de paja. ¿Ahora te dedicas a desenterrar gente del Buró Médico Imperial?». Esa voz atravesó el cristal invisible que me separaba del mundo. Disipó la niebla que nublaba mi corazón, inundando mi visión de color. Mi corazón latía con fuerza, casi dolorosamente vivo. Me giré bruscamente sintiendo el calor subirme a las mejillas. Y allí estaba, el joven cuya presencia eclipsaba cualquier tono de rojo en la calle. Había crecido, se veía más delgado, su rostro pálido y terso como jade pulido. Corrí hacia él, incapaz de contener mi alegría. «¿Cuándo volviste?», pregunté sin aliento. «Hace media hora», respondió Min Yao frunciendo el ceño. «Hace un frío que pela aquí fuera. ¿Por qué no estás en la residencia de la princesa? Te he buscado por todas partes». Sin pensarlo, le tomé la muñeca. Tu pulso». Algo se desprendió. Se me aceleró el corazón y casi le desabroché el abrigo allí mismo, en la calle, para comprobarlo. Me agarró del cuello y me hizo retroceder. «Puedes comprobarlo cuando lleguemos a casa». Yen Jing volvió a extender la mano hacia mí, pero Min Yao me sujetó inmediatamente por detrás y fulminó al hombre con la mirada. «No vendrás conmigo por su culpa», gritó Yen Jing furioso. «Ese mocoso inútil». Yu Min Yao bostezó con desgana, con los ojos entrecerrados. «Tal como ella dijo, tienes oído selectivo». «¿No te lo dije ya? ¿Ahora estás sacando gente del Buró Médico Imperial? ¡Qué descaro! Después de Año Nuevo te irás a tu puesto remoto y a ella la ascenderán a médica imperial. Si tienes agallas, ve a suplicarle a su majestad que la devuelva». Yen Jing se quedó paralizado, mirándome con incredulidad. «¿Vas a ser médico imperial?».
Una vez que entrara en la oficina médica imperial, tendría un título oficial. Ya no tendría poder para obligarme a nada. Después de todo, ninguna funcionaria en la historia había sido concubina de nadie. El tono de Yu Mingyao era casi burlón mientras giraba el cuchillo. La conoces desde hace tanto tiempo y aún no entiendes de lo que es capaz. Me quedé a su lado como un mero espectador, sobre todo porque sinceramente no sabía cómo me había convertido de repente en médica imperial. En ese momento Wei Fu se acercó con gracia. Sonrió, hizo una reverencia cortés a Yu Mingyao y le dijo a su esposo: «General, estoy cansada. Vámonos a casa». El rostro de Yen Jing se puso rojo, luego blanco, y se dejó llevar como un hombre derrotado. Yu Mingyao parecía bastante satisfecho consigo mismo. Asintió levemente a Wei Fu en señal de reconocimiento. Solo entonces recordé que Wei Fu había querido hablar conmigo antes. «Señora», dije apresuradamente, mencionó que quería hablar. «Si no es urgente, ¿podríamos reunirnos otro día?» La mirada de Wei Fu se movió entre Yu Mingyao y yo, su sonrisa, tenue pero cómplice, fue fugaz. «No hay prisa», dijo en voz baja. «Enviaré un mensaje otro día». Le di las gracias rápidamente, luego agarré la manga de Yu Mingyao y casi lo arrastré de vuelta a la residencia de la princesa. Tenía otra cicatriz nueva en el cuerpo. Mientras le aplicaba la medicina en la herida, le dije en voz baja: «Deberías haber descansado al volver. ¿No podía simplemente mandar a alguien a buscarme?» Me miró con desdén. «¿Por qué? ¿Te estoy molestando?» Suspiré. «¿De qué hablas?» «Simplemente me los encontré al volver del templo». «¿Qué hacías en el templo?» «Eres médico, ¿desde cuándo crees en esas cosas?» Alzó una ceja con incredulidad. Murmuré entre dientes: ¿ahora los médicos no pueden pedir bendiciones? ¿Qué clase de discriminación profesional es esa? ¿Qué clase de bendición pediste? Un talismán de paz. Eres médico. Lo pedí para la princesa, ¿acaso eso no está permitido? Ah. Frunció los labios. El aire entre nosotros se volvió frío al instante. ¿Te vas otra vez?, pregunté con cautela, intentando ocultar la inquietud en mi voz. Sí. El trabajo aún no está terminado. Volví a escondidas. Entonces, ¿por qué armar tanto alboroto? Con esa cara y ese título, en cuanto pise la calle, media capital sabrá que ha vuelto. No pasa nada, dijo con naturalidad. Le dije a mi tío que si no volvía para tu tratamiento, me moriría. ¿Qué? Me quedé mirando su herida. Era una lesión bastante común, cualquier médico competente podría tratarla. Lo miré con desdén. Qué excusa más tonta para escaquearse. De repente cambió de tema. Ya le he dicho a mi hermano mayor que renuncie y me ceda su puesto. Él asintió. Dentro de 3 años, iré construyendo mi carrera poco a poco y me ganaré una buena reputación. Su tono se hizo más bajo y un leve rubor apareció en sus mejillas. Parpadeé, confundido. ¿Por qué iba a aceptar dimitir tu hermano? Está en la flor de la vida. Le dije que si no consigo un puesto decente pronto, mi mujer se irá. Su hermano y su hermana eran todos funcionarios, aunque su hermano mayor ostentaba el cargo más alto. Pero si otro miembro de la familia se unía a las filas, atraería demasiada atención. Uno de ellos tenía que renunciar. No esperaba que fuera su hermano. Parecía que toda la familia valoraba mucho a su esposa. Murmuré bajando la cabeza de nuevo para seguir aplicándome la medicina. De repente sentí como sus músculos se tensaban bajo mis dedos. Su voz sonó un poco nerviosa. Lo hice bien en esta misión. Mi tío prometió usar mis logros para que entraras en la oficina médica imperial. Me quedé paralizada, mirándolo con asombro. Al principio se estremeció apartando la mirada, pero luego con un esfuerzo evidente se obligó a sostenerme la mirada. Y en sus ojos brillaba como un amanecer, luminoso, tembloroso, lleno de esperanza. Habló en voz baja. El tío también dijo: si logras que la princesa salga sana y salva del parto, te nombrará médico imperial oficial. Así que, sea cual sea la recompensa que te prometió, puedes guardártela. Pide algo que de verdad desees. Mi corazón latía con fuerza.
¿Dijo lo que yo entendí? Continuó, te convertirás en oficial. Nadie podrá intimidarte más. Haré todo lo posible por apoyarte. Puedes dedicar toda tu vida a hacer lo que te apasiona, persiguiendo tus ideales. Te juro que jamás permitiré que te quedes atrapada en la casa de un hombre. Entonces su voz se convirtió en un susurro tembloroso. ¿Entonces me esperarás hasta que vuelva? Fin.